con agradecerte la invitación. Mi intención es poder hablar un poquito de lo que le pasó a Katy, cómo ha ido evolucionando eso y cómo ves tú ahora, con más tiempo como tú hablábamos, cómo viene todo este cambio también relacionado a la salud mental y al comportamiento de los niños, no sé. Bueno, nosotros como familia, como tú sabes, Katy estaba en un colegio relativamente bueno. Para nosotros era un lujo poder tener a Katy en ese colegio. Lo financiamos entre mi suegro y yo. No era tan fácil. Y pensábamos que ahí estábamos bien. La Katy era como su sueño ser cantante y en el nido hay un teatro de música que es espectacular y ella se sentía como casi que mejor que en una universidad. Y era como su ambiente y ella se sentía muy cómoda ahí. Y nos amanecemos un 22 de mayo con la noticia de que no fue al colegio, de que no llegó a clases. Nos avisan varias horas después de que no entraba a clases. Vengo yo aquí a su cuarto y busco su computador y lo primero que me encuentro es una carta que dice leer cuando me muera. Y ahí me cambió el mundo. Yo era ejecutivo de una multinacional en Chile, con hartos años de experiencia en multinacionales, por lo tanto estaba haciendo una carrera que me gustaba, que me atraía mucho. Y en ese minuto, hoja cero, ¿qué pasó? Que no vi, que no entendí, que me perdí. Y todo ese cuestionamiento, después de que encontramos a Katy esa misma tarde, en la tarde, en un café, y después cuando ya leer con detenimiento su carta y empezar a tratar de entender qué fue lo que pasó, y como que intuitivamente empecé a llamar a buscar a fundaciones que trabajaran de acoso escolar. Su carta hablaba mucho fui agredida en redes sociales, en su carta hablaba mucho de cómo la molestaban por su talento, por lo que ella era, y, y eso me hizo pensar, bueno, aquí hay algo que no entendí de bullying, que de pronto yo no sufrí bullying o no soy consciente de haber sufrido bullying, entonces nunca preparé a Katy para ello. Y, pero a decir verdad, como ella siempre nos contó que quería ser cantante, siempre la preparamos para ser cantante. Y cuando uno es cantante, uno se expone y se expone a lo que digan los demás. Y siempre la preparamos igual hay una frase que decimos nosotros que a ella le encantaba de Taylor Swift, que dice las cosas que brillan, les tiran piedras. Entonces siempre decíamos, bueno, entre más piedras te están tirando, porque más estás brillando, pensando que la estábamos afirmando, la estábamos haciendo sentir segura a sí misma. Y con el tiempo de estar, tuvimos como unas 5 o 6 semanas después de perder a Katy, que ya empezamos a armar esta red de fundaciones y nos empezamos a enterar de un chico en Santiago que se quitó la vida porque de una prueba le bajó el NEM. Y entonces ya no iba a poder tener el nivel de NEM para entrar a la carrera que aspiraba. Después nos enteramos de una chica venezolana de 12 años que también se quita la vida porque la molestaban en su colegio por ser venezolana, sumado al trauma de haberse venido afuera. Y así nos enteramos de 6 casos. Esos dos me quedaron muy grabados porque fueron como los dos primeros después de Katy. Ninguno de ellos apareció en la prensa, ninguno. Nos enteramos de más de 6 casos solamente en Santiago en menos de 6 semanas, y ninguno en la prensa. Y el de Katy aparecía y aparecía de nuevo y volvía a aparecer. Y sí, lo entiendo, el morbo del colegio, lo entiendo. Y al principio no queríamos hablar mucho porque queríamos vivir nuestro duelo en privado, pero al enterarnos de esos otros 6 casos y hablar con muchas fundaciones que nos decían que del suicidio se habla poco, que del bullying se habla poco, de estudiar las leyes, lo que hay vigente en Chile, lo que había en otros países, como que yo me enfoqué a tratar de entender y no sé, como que nos nació la necesidad de hacer algo por aquellas personas que estuvieran pasando lo mismo que Katy y que no pudimos hacer nada por Katy, pero sí podríamos haber hecho algo por ellos. Y ahí fue que nos enfocamos a esto, a crear esta fundación. Vimos que estaba la necesidad de que nadie hablaba del tema tan fuertemente y nos tomamos muy parecido a lo que hicieron también los chicos de Para la Confianza, Claro. de envalentonarse del dolor. Porque yo creo que si hubiera sido un profesional, no tendría tanto empuje. Y nada que ver con, no estoy queriendo hablar de un profesional negativamente, sino que el dolor te mueve mucho más.
Y mm, cuando el dolor es algo generado hacia alguien querido o hacia ti mismo y empiezas a aprender a quererte, como que esa fuerza sale adelante y te enfocas en, tengo que hacer algo porque tengo que hacerlo. Y hoy en día, este año ha sido bastante lento en términos de actividades de la fundación, pero el año pasado logramos llegar a más de 80.000 personas con nuestra charla de Yo elijo salvar, y la gran mayoría de ellos eran colegios jóvenes, en los cuales después de nuestra charla se generaba un espacio muy hermoso de conversación, en la que cada abrazo que le dábamos a estos chicos, que algunos estaban llorando, sintiéndose como liberados porque se habían podido hablar del tema finalmente, era como abrazar a Katy. Entonces nos sentimos con mi señora como que vale la pena lo que estamos haciendo, porque no pudimos salvar a nuestra hija, pero pronto estamos salvando a la hija de quién sabe quién. claro. Y cuántas decisiones, cuántos chicos se han salvado con las charlas que hemos dado, no lo sé y creo que nunca lo sabré, pero sí nos han llegado muchos mensajes de niños, jóvenes, diciéndonos gracias por haber contado nuestra historia. Y más que todo que nosotros en las charlas no contamos nuestra historia, lo que hacemos es compartir lo que aprendimos y compartir esto que descubrimos de la necesidad de tener testigos salvadores. Y eso me lleva un poquito a la salud mental. ¿En qué sentido? En que estamos acostumbrados a criticar, a opinar, a decir tú lo deberías hacer distinto, esta persona lo debería hacer mejor, el gobierno de turno lo debería hacer de tal y tal forma, Mm, pero muy pocas veces nosotros nos dedicamos a ocuparnos de lo que podemos hacer. ¿Cuál es el campo de acción en el cual tú puedes de verdad generar una diferencia? ¿Lo estás haciendo? Y siempre pensamos que lo que tenemos que hacer es buscar señales para poder detectar a estos chicos que están sufriendo. Cuando la acción proactiva que todos hacemos es asegurarnos de mandarle a las personas que más queremos mensajes con harta frecuencia de lo que más valoramos de ellos, de lo que más los queremos, de las razones por las cuales ellos nos hacen felices. Por más de que estemos peleados, por más de que hayamos tenido un argumento, es necesario siempre recordarle a las personas que tenemos cerca y que queremos lo que las queremos. Y ahí nació este rol de testigo salvador. Cuando hablamos con muchos jóvenes que han sido víctimas de acoso, de abuso, lo que más nos decían es: yo de alguna forma puedo entender el dolor de la persona que me agredió. la Puedo empatía. hasta entender y perdonarlo. Mm, Pero lo que no me cae en mi cabeza es cómo la gente que estaba alrededor riéndose, mirándome o que sabía lo que estaba ocurriendo, no dijeron nada. ¿Por qué para ellos era normal? Y ahí nos dimos cuenta que por sociedad, por cultura, somos muy cómplices o mm, somos muy encubridores. Entonces, cuando ocurre algo, prefiero no meterme en ese problema, prefiero no hacer nada por esa persona, que se defienda sola. Y es algo que ocurre mucho en las violaciones también, porque muchas veces la persona violada no tiene, se siente víctima, se siente culpable, se autocuestiona muchas cosas y no tiene la energía ni la capacidad ni la elaboración para pedir ayuda por sí misma. Y es donde pasa a depender de un tercero. Pero si ese tercero no pide ayuda, no levanta la mano, no es un testigo salvador, vamos a perder a esa persona. Vamos a perder a muchos chicos que están sufriendo. Y a veces ese sufrimiento hace que se vuelvan agresores. La única claro. solución, la decisión, la opción que tomó Katy es una posibilidad, pero la gran mayoría de las personas ese dolor lo vuelven agresión, lo Mm, vuelven rabia y lo usan para destruir a la persona que le generó ese dolor. Y entramos en un ciclo infinito que no es sano, que no es virtuoso, y en el que terminamos creando una sociedad como la que tenemos hoy en día, de bandos, de peleas, de quién tiene la verdad, quién no, y cómo nos vamos destruyendo entre nosotros, cuando lo que tenemos que hacer es ser una sociedad que acoja, que contenga, porque si somos buenos en contener y acoger, en el minuto en que está saliendo esa primera chispa de victimización, de dolor, lo vamos a contener. Y esa persona no va a elaborar su dolor ni en violencia ni en agresión contra sí misma. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar la salud mental para que haya más conciencia de que el problema no es el bullying. El bullying, el consumo excesivo, las violaciones, para mí son la punta del iceberg no, de un sí, problema de salud mental mucho mayor. claro. Y hemos estado tan enfocados como sociedad y muchas fundaciones hemos estado muy enfocados en tratar de apalear los síntomas, Mm, pero no atacar la enfermedad.
Entonces sí, hagamos campañas de no más bullying, sí, hagamos campañas de... Y está bien, no las critico, está bien, hay que hacerlo porque eso sensibiliza. Pero el punto de fondo es la salud mental. Si no nos hacemos... Mm. Y salud mental no es solamente hagámonos cargo de los chicos que tienen alguna, Depresión, así. alguna depresión o que tengan autismo específico o que tengan alguna enfermedad de, salud, de la salud mental diagnosticada más severa. No, cuidado de la salud mental es algo tan sencillo como hoy en día estamos todos encerrados en pandemia y estoy seguro que va a haber un índice de ansiedad, de incertidumbre, Tremendo. de qué hago en esto, de ataques Claro. de ansiedad que no sabemos controlar, no sabemos respirar, no sabemos controlar nuestras emociones ni conocerlas. Controlar está mal dicho, no sabemos reconocerlas y no, podemos, no sabemos guiarlas de una forma que nos sirva. Entonces, por eso, para mí el foco de todo es salud mental y la inversión en salud mental. Sí. Me llama la atención que, bueno, tú dijiste que habían ido a muchas charlas en distintos colegios. Me imagino Ujú. que colegios, como hablábamos al principio, parecidos al de Katy y distintos también en cuanto a economía, por así decirlo. Y se han encontrado, cuál es esa sorpresa que se han encontrado con eso? La primera sorpresa que me pasó es que de las, no sé, 250 charlas que dimos el año pasado, 4 habrán sido en colegios privados. De Oh, resto, colegios subvencionados y municipales. Tuvimos una muy linda conversación con el colegio de profesores donde ellos nos mostraron un estudio que ellos hicieron. Y aquí quiero reconocer a ese rol, porque ujú, ellos hicieron un cruce en el CIMSE, se hace una pregunta a los apoderados, a los profesores, a los alumnos, con respecto de cuál es su opinión de la convivencia escolar, de la buena convivencia en el colegio. Y como que es lógico, no sé por qué, pero como que es lógico que los municipales están acá abajo, los subvencionados están un poquito mejor y los privados son la panacea en términos de autoevaluación de la misma comunidad. Pero el Colegio de Profesores le pidió a la Superintendencia de Educación un detalle de cuántas denuncias hay en la superintendencia en función de estos tipos de colegio, esta tipología de colegio, con respecto a tratos agresivos entre pares. Y lo que se dieron cuenta es que en colegios municipales por cada 1.000 alumnos hay 5 denuncias, pero en colegios privados por cada 1.000 alumnos hay 7 denuncias. Entonces, eso a mí me quedó como que también reflejó lo que también con Lely estábamos sintiendo, porque a nosotros las charlas nos las pedían mucho más colegios subvencionados y municipales, y muy pocos colegios privados nos invitaron a conversar del tema. Y cuando nos invitaban, como que no, es que no queremos hablar de suicidio, no queremos hablar de bullying, porque es que aquí no tenemos ese problema, porque aquí nuestros alumnos están bien educados y sus claro, familias son unas familias que tienen medios y mm, pero cuando te das cuenta, el número duro, que en la Superintendencia de Educación hayan 7 denuncias cada 1.000 alumnos de colegios privados, significa que la realidad de los colegios privados es mucho más agresiva que los colegios municipales. claro, Y además en la cultura de un apoderado de un colegio privado, yo fui apoderado de un colegio privado, la Superintendencia de Educación como que no es referente para fiscalizar a mi colegio porque uno entiende que hay una relación mm, distinta y que la superintendencia está es para regular a los colegios subvencionados y municipales, porque administra los fondos públicos. claro. Y aún así hay más denuncias de colegios privados en la superintendencia que de colegios municipales y subvencionados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que nosotros hemos visto es que hay mucho foco en competencia. Los colegios privados, el foco es PSU. Y es casi una lógica de mercado. Mm, Dado que el apoderado compra PSU para invertir en un colegio para su hijo, yo como colegio tengo que entregar PSU y SIMSE. En el colegio subvencionado y, privado, y el municipal es distinta la lógica, pero y no es tan lejana tampoco, porque también a los subvencionados les dan más recursos en función de la cantidad de alumnos que tienen y ojalá sean más vulnerables. Y ahí entras en otra lógica, que nos pasó mucho y ahora te la voy a comentar. Pero entonces, como los colegios privados están tan enfocados en la competencia de alguna forma es enemiga de la convivencia. Porque entonces mi competidor es mi amigo que está sentado en el pupitre al lado, que está en la silla al lado, con el que salgo a jugar pelota, sí, vamos y jugamos fútbol, pero después cuando entramos a la sala de clase estamos compitiendo.
Entonces se crea una cultura en que mi enemigo son mis amigos, son las 10 personas con las que más convivo. Entonces claro, no puedo convivir tan bien con ellos porque de alguna forma, quizás no consciente, estoy compitiendo con ellos para poder tener mejor nota, porque al final sobreentiendo inconscientemente que mi familia me va a querer en función de las notas que tenga, mi colegio me va a valorar en función del PSU que sea capaz de entregarle cuando me gradúe, de modo tal de que mi colegio esté cada vez mejor en los rankings. Entonces genera una convivencia escolar basada en la competencia, que no permite que fallemos, que haya frustraciones, donde tenemos que avanzar constantemente. Entonces, no quiero generalizar, hay muchos colegios privados que su enfoque no es ese, que su enfoque es más humano, humanista, y que su enfoque es más hacia el desarrollo propio del ser humano, pero sí nos topamos con mucho de este foco competencia versus convivencia. Y en los colegios subvencionados lo que más nos dolía era eso, nos escribían encargados de convivencia escolar diciendo, mira, es que mi colegio tiene un índice de vulnerabilidad del 80%. Y claro. otro decía, no, pero es que el mío es peor, es más complejo porque tenemos un 90%. Y otro decía, no, es que mi colegio, 98% de vulnerabilidad. Entonces empezamos a sentir competencia entre los colegios por el índice de vulnerabilidad. Entonces casi como que yo merezco una insignia de Superman porque soy profesor en un colegio del 98% de vulnerabilidad. Me Claro. saco el sombrero por el rol que hacen todos los profesores. Yo creo que hoy día todos los que somos papás, con nuestro hijo en la casa nos hemos Mm, dado cuenta lo complejo que es ser profesor de nuestros propios hijos. Y es solo uno, dos o tres. Imagínate, claro, 40. Y 40 que pronto no quieren ponerte atención y que sí, son magos, claro. ídolos. Es impresionante. Pero estar compitiendo por esa insignia es derechamente catalogar a tus alumnos como, ok, tú eres vulnerable y por lo tanto tu límite es este. Y yo Mm, mismo, ningún alumno va a crecer por sobre las expectativas que el profesor tiene sobre ellos. Si yo le coloco una expectativa acá, por más potente que sea el alumno, yo ya le puse un techo. Entonces a veces usamos la palabra vulnerabilidad para decir, mira, para vanagloriarme de lo buena gente que soy, también lo mm. veo mucho en las fundaciones, es que mi fundación trabaja con el sector más vulnerable. Yo digo, sí, hermoso, pero ¿cuánta vulnerabilidad también hay en los colegios privados de jóvenes que de pronto en sus casas no tienen con quién hablar, que sus papás no los pescan, que no tienen familia o que fueron criados por las nanas? O que los Y papás que directamente no están porque están trabajando, qué sé yo, ¿no? exactamente, y piensan que el colegio está para ahí para suplir eso. Entonces también hay que hacernos cargo de esa vulnerabilidad, que de nuevo es una vulnerabilidad en salud mental. Y así como el coronavirus es totalmente transversal y le puede atacar a cualquiera, independiente de sus recursos, la Mm. salud mental también nos puede afectar absolutamente a todos de una forma transversal y sin límite. Y si no hacemos algo para Mm. cuidarnos, Yo vi una entrevista tuya en una radio que hablabas, creo que el año pasado, justamente ujú, de la pandemia de la salud mental. sí, Entonces me quedé es con una eso. pandemia. Sí, Es una pandemia, imagínate, al año a nivel mundial son 800.000 personas que se suicidaban. Esto es antes de esta pandemia. Ahora, con estos niveles de ansiedad y depresión, yo creo que los números van a ser más altos. Eso es una persona cada 40 segundos a nivel mundial que se quita la vida. mm, En Chile perdemos 1.800 personas, datos del 2016. Tenemos 100.000 intentos al año, datos del 2016 también, del 100.000 Ministerio de Salud. intentos. 100.000 intentos. Entonces, esos números son... Entonces, yo cada día que entro en la mañana entro a los periódicos y veo el conteo de contagiados, Ah, fallecidos. Duele en el alma ver que ya estamos por sobre los 3.800, que ya mm, estamos por sobre la cantidad de personas que se quitan la vida en Chile. Duele en el alma, pero el ver ese conteo nos hace que todos seamos conscientes de lo que está pasando y cada uno tiene la posibilidad de tomar la decisión si hace algo o no. Pero el conteo de vidas perdidas por suicidio e intentos no lo vemos en ninguna parte. Y tampoco estoy pidiendo que se publique en primera plana, porque si no sería alarmista. Pero tenemos que hacernos cargo de eso. Generalmente las cifras como se muestran, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es en función de cada 100.000 habitantes. Chile tiene un índice de más o menos 10,2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esa cifra
Es una forma buena de mostrarlo porque no genera alerta, no genera sí, miedo, porque tú te quedas mentalmente, te quedas con el 10,2. Son muy pocos los que dicen, espera, en Chile hay 14 millones, 15 millones, 17 millones, lo he dividido por 100.000, es un montón de Claro. gente. Pero no, uno se queda con el 10. Entonces, la pandemia de la salud mental es eso para mí. Es una enfermedad que estamos invirtiendo muy pocos recursos, menos del 1% del presupuesto del Ministerio de Salud se va a salud mental. No es nada contra Senda, pero Senda tiene más presupuesto que salud mental. Y Ujú, Senda ataca una consecuencia del problema de salud mental. claro. Por lo tanto, bienvenido ese presupuesto que usa Senda. Y salud mental necesita más recursos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud también hizo un estudio y determinó que el porcentaje correcto que los países del nivel de Chile deberían estar invirtiendo en salud mental es cercano al 7% de su presupuesto. Ujú. Y en Chile estamos por debajo del 1. Entonces, ¿y qué significa eso? Y la gente lo ve. Pide una hora a un psicólogo en el CESFAM. Suerte. Claro. De aquí a varios meses más. Y cuando logras tener tu hora con el psicólogo, después tienes que seguir el tratamiento y cambiaron al psicólogo y te toca con otro. Entonces no hay vínculo Claro. para poder sanar la salud mental, para poder sanar una depresión, una ansiedad o un tratamiento más severo o una ideación suicida. Necesitas vínculos con la persona que te está tratando. Ahora Pero el si no rol, tienes presupuesto, disculpa, sale. ahora el rol de, en mi tiempo está los orientadores. Yo no sé si existe esa figura ahora en los colegios. Sigue la figura del orientador y se ha complementado con estas duplas psicosociales, que un trabajador social, psicólogos, se ha complementado y se ha invertido mucho en muchas comunas, muchos colegios que han invertido más en tener más herramientas psicosociales en su equipo de trabajo y se nota, porque se ven más conversaciones, pero a veces se hacen poco. La Claro, cantidad, nosotros hicimos una charla en Rancagua y una niña compartió una historia en la que ella se autolesionaba los brazos mm, y le decía a sus papás, decía en el colegio, perdón, que tenía una gata en el colegio. Entonces, de esa forma, como que todo el mundo, ya, ok, es el gato que te rasguñó, listo. Terminó ella a contar su historia, que es bastante fuerte, y nosotros preguntamos, bueno, aquí, ¿cuántos de ustedes tienen gatos? 70% de los chicos que estaban en esa charla en Rancagua levantaron la mano. Hoy día la cantidad de jóvenes que se autolesionan mm, es gigante. mm, Y eso muchos adultos lo tomamos como ya, bueno, pues si, no, si en verdad no estaba intentando quitarse la vida, si en verdad no era con algo que fuera tan cortante y bueno, le quedó mm, una cicatriz cortita. Es una ideación, ya está empezando a tener ideas de esto. Lo que muchos chicos nos cuentan es cuando se cortan, lo hacen para sentirse que están vivos. Nadie que se quita la vida lo hace porque quiere morir, mm. sino que lo hacen porque el dolor que están sintiendo es tan fuerte Es que demasiado, su cerebro no les muestra otro camino que terminar con el dolor. Y claro, para terminar con el dolor, lastimosamente, hay que terminar con la vida. Y eso claro. se puede sanar, pero hay que asegurarnos de no minimizarlo, de olvidarnos de esos mitos de ideación suicida, que quien dice que se va a matar no lo hace, Mm, de verdad lo hace. Todos los suicidas, todas las personas que se han quitado la vida piden ayuda de alguna forma. Algunos no estamos preparados para entender esa forma de pedir ayuda y por eso es necesario alfabetizarnos en prevención de suicidio. Por eso es mm, necesario que aprendamos todos a poder brindar primeros auxilios psicológicos. Yo creo que a todos nos enseñaron la operación Daisy, nos han enseñado primeros auxilios. Todos más o menos tenemos una noción de que si alguien se está atragantando, vamos y lo apretamos y sabemos hacer alguna distintas cosas noción, para poder... ¿Ah? alguna noción, Alguna noción, algo como ya sabes, lo has visto en las películas por claro. último, pero nadie tiene ni idea cuáles son los primeros auxilios psicológicos, cómo guiar a una persona a respirar tranquilamente, cómo empezar a ayudarlo a escucharlo y no ponerle juicios encima y no decir tranquilo, todo Mm. va a estar bien. No, cuéntame, Mira, desahoga tu dolor. mm, yo he podido ver, por ejemplo, en televisión ahora último hace un año y medio, Ujú, 2 años, eh, un par de series que están como que están marcando la temática acerca de el tema del bullying y todos estos sí, casos. Para ser más sí, más directo, esta serie de Netflix, 13 Reasons Why, que en Estados Unidos sé y me metí a leer un poco, que ha marcado bastante.
y desde ahí saqué otros, fui tirando como El hilito. de algunas fundaciones que hay, como You Are OK Project, o Ujú, o el proyecto Punto y Coma, ujú, el ujú. Semicolon Project, Sí. eh, mm, y con mucho ruido en Estados Unidos, por lo menos eso es lo que pude ver, con mucho ruido. Yo no sé si acá, y era algo que te quería preguntar, si de las fundaciones que ya estaban antes, que cuando ustedes empezaron a armar su fundación, eh, como que era un desierto prácticamente, o hay fundaciones que No, hacen pega con lo que pueden. había un par de fundaciones y Todo Mejora es la mejor referente de ello. Fundación Ya, Todo perfecto. Mejora es una fundación que es como un brazo de It Gets Better americana, Sí, pero que su foco es más el acompañamiento de la comunidad LGTBI y sobre todo de los jóvenes que están en su propio descubrimiento de su propia identidad sexual. ya, Y ellos tienen un canal de ayuda que se llama La Hora Segura, que ellos atienden a personas que están sufriendo con crisis de salud mental. Y el 60% de sus atenciones son a jóvenes heterosexuales. ya. Entonces, y ellos trabajan de la mano mucho con Netflix. Recientemente, hace un par de días, salió la cuarta temporada del 13 razones de por qué. Pero ya ha bajado un poco el tono. Yo creo que las primeras dos temporadas del 13 razones de por qué fueron más fuertes, porque efectivamente mostraban casi que en una línea a una chica que estaba siendo agredida en el colegio Claro, y ella cometía un suicidio y abusada. dejaba las 13 razones del por qué lo Ujú. había hecho. Y casi como que mostraba para los jóvenes una línea de, bueno, si tú has sido acosado, la Claro, línea es suicidio. claro. Entonces, eso es lo que fue muy criticado de la Sí, serie, sí, sí. pero, pero también, y también es complejo. Hace poco también salió una serie mexicana que se llama Control Z, que también cuenta la historia de jóvenes en un colegio de cómo se hacen bullying entre ellos, cómo hacen ciberbullying, cómo crean una página de confesiones anónima y al Mm, final descubren que era uno de sus compañeros más íntimos que estaba publicando los secretos de todos y cómo terminan destruyendo esas relaciones, terminan matando a uno, o sea, es muy agresiva la serie, es muy buena en ese sentido porque es cruda y muy directa de la cruda, claro. realidad de los jóvenes, pero lastimosamente como son series de adolescentes, muchos papás o adultos no las ven y no se empapan de estas nuevas realidades que ellos están sintiendo o están viviendo. ¿Tú Y recomiendas a los papás vean la serie yo recomiendo ver las series con sus hijos, con sus en lo hijos? posible, para generar espacio de conversación. Y si tu hijo no la quiere ver, bueno, la vas a tener que ver solo, para poder hablar de Sofía, que es el personaje principal de Control Z. ¿Qué Ujú, opinas tú de Sofía? ¿Qué le pasaba a Sofía? ¿Por qué Sofía hacía esto? ¿Por qué hacía esto otro? ¿Por qué este personaje hacía acá, hacía allá? Entonces, eso te genera esos espacios de conversación. Y nosotros lo repartimos, cuando damos las charlas para adultos hablamos de eso. Antes, cuando tú, yo éramos jóvenes, no había computadores personales, ni teléfonos, ni Netflix. Había un televisor en la casa y con suerte, no sé en qué claro, universo, pero habrían dos. Entonces nos tocaba ver a todos juntos televisión. Y había que ver en el horario en que se transmitía, a menos que claro, lo grabaras en el VHS o en el Betamax en claro. mi época y ya está. Entonces, ¿qué permitía eso? Permitía que las familias vieran juntos programas de los Mm, cuales hablaban en tercera persona. Yo me acuerdo mucho de la serie de Beverly Hills de ya, 90210. sí, Me acuerdo mucho, mucho, porque mi papá gene- aprovechaba varios personajes de esa serie para conversar conmigo de cosas que esos jóvenes adolescentes hacían. genial, genial. Pero yo, habiendo tenido ese ejemplo de mi papá, nunca me preocupé de hacerlo con Katy porque sentía que tenía una buena relación, pero yo nunca vi 13 razones de por qué con ella. Nunca vi un par de series más, por ejemplo, La Mm, Casa de Papel, tampoco la vi con ella, la empecé a ver después de que ya la había visto, pero son espacios de conversación que uno puede llegar a hablar en tercera persona del comportamiento de alguien, de un personaje hipotético, que igual se refleja en tus hijos. Pero cuando a un adolescente tú le dices, mira, es que eso no lo puedes hacer porque eso es malo, el adolescente lo va a querer hacer. Pero al adolescente lo que quiere hacer es mostrarle las consecuencias de ciertas acciones y no poniéndole juicios de valor sobre sus acciones. Si le pongo juicios de valor sobre sus acciones, lo voy a alejar. Pero si le muestro los resultados de esas acciones, le estoy dando herramientas para que decida mejor.
Claro, o sea, si nos ponemos a ver en esa línea de tiempo generacional, por así decirlo, el gran problema quizás en tu época o la mía era la droga, era el gran Sí. tema. Y si tú ves lo que se ha avanzado hasta ahora, si podemos decir que está peor o igual, efectivamente ya han pasado 30 años, Y, invirtiendo mucha plata, como sabemos. y mucha plata. Sí, Entonces, de pronto se habla más, pero cada vez la velocidad de actualización, por decirlo así, claro, es mucho más rápida que la del sistema de poder del exacto, antivirus, y por podemos decirlo decir lo así. mismo de la actualización de cómo se hacía bullying, el que ahora nosotros reconocemos como bullying antes, cómo es Ese es un ahora. gran problema. Muchos adultos nos decían, oye, pero es que, ¿qué hacen haciendo charla contra el bullying? Si lo más fácil es un combo en el hocico, en el baño encerrado, al que te está molestando y se acaba todo. Que no se acaba ahí. Quizás esa era la forma en que lo solucionabas tú, pero hoy en día es distinto. Claro. Ok, tu hijo va y le pega un combo en el hocico al otro, alguien va a estar con el celular, lo grabó, ¿quién termina siendo el culpable? El que pegó. Y al que le van a funar es al que pegó. Por más de que lo que en su cabeza estaba haciendo No, justicia, y eso genera un circuito de revancha que puede ser, no sabemos cómo termina. puede no terminar nunca. Entonces hoy día la forma de solucionarlo, y además que también la forma correcta nunca fue el combo en el, porque las cosas no se solucionan con violencia. Entonces el problema viene de ahí, es de, tenemos que hacer el corte y decir, a ver, espérate, quizás así lo solucionaste tú, papá, abuelo, en el pasado. Hoy día ansiamos todos tener una sociedad más justa, que todos seamos parecidos, iguales, que sea más digna para todos. Y eso parte Mm, por el respeto. Entonces no podemos estar violentando procesos entre nosotros. Si lo que queremos es dignidad, no puede haber violencia. La mm, dignidad es sin violencia, por definición. claro. Entonces, si eso es lo que aspiramos, tenemos que también enseñarle a nuestras generaciones más jóvenes a cómo resolver conflictos sin recurrir a la violencia, que es algo muy hermoso que yo también lo voy viendo cada vez en los más jóvenes, los millennials, las generaciones Z. Como ellos nacieron con Instagram, y Instagram no tiene fronteras, ¿tú crees que alguno de estos jóvenes iría a la guerra por un país? Claro. Ninguno, porque ya no se sienten ciudadanos de un país en particular. Ellos se sienten ciudadanos del mundo y no entienden, no les cabe en la cabeza por qué habría que ir a ponerse a dispararle a otro joven peruano o a otro joven argentino. ¿Para qué? ¿Por qué? Por Pero más nosotros sí que crecimos con eso, nosotros sí fuerte, crecimos muy con eso, fuerte. pero ellos no tienen esa necesidad de territorio. ¿Para qué? Si me monto en un avión y estoy en Perú en 3 horas. Claro. No entiendo. Me meto en mi celular y estoy Tengo amigos whatsappeando peruanos, de hecho, o sea, es como con que amigos Instagram, peruanos y que son iguales a mí. Entonces, ¿por claro, qué me dice? Hoy día yo veo muy difícil que estos jóvenes entren a una guerra entre ellos, salvo que sea por otros motivos, pero por motivos territoriales, ya nadie les va a decir es que ellos son malos. No, porque ya tengo amigos con los que interactúo muy frecuentemente. Entonces ya sé que son personas iguales a mí. claro, y Entonces, ahí entra el rol de nosotros como padres, nosotros como sociedad, los que sí creen eso, los que sí creen en que un método válido es la violencia, cómo se lo traspasan a sus hijos. ese es el tema. Y ese es el tema. Y ahí es lo bonito del rol de los colegios. Si tú lo piensas bien, el rol de Ahí los recién colegios. entra al colegio. Exacto, el rol de los colegios es de alguna forma normalizar ciertos valores. Entonces puede ser que en una comunidad escolar hayan papás que sean violentos, haya papás que sean no violentos, pero el colegio lo que tiene que hacer en ese rol es generar esa comunidad para que haya una buena convivencia independiente de los valores que vienen de la casa. Y muchas veces decimos, sí, los valores se aprenden en casa, sí, pero es que no sabemos cómo se van a enseñar en la casa. Entonces, tampoco estoy diciendo el colegio tiene que imponer valores. No, lo que estoy diciendo es el colegio es un espacio en donde genera la convivencia de distintos valores. Entonces, en el colegio es donde se enseña a respetar las diferencias de opinión, las diferencias de ideología, las diferencias de resolver conflictos. Pero si nuestros hijos están expuestos a lugares donde no se enseña esa convivencia, sino que se enseña a competir, y al final termina la ley del más fuerte, que por ahí hay un dicho que me decía un amigo, la ley del más fuerte solo dura hasta cuarto medio y después en la cárcel. Y si lo Claro. piensas,
es así. Después Claro, ya uno se gradúa en la universidad, da lo mismo quién es más fuerte. ¿Cuáles son las 5 personas más importantes del planeta Tierra? Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, claro, son todos nerds que seguramente fueron bulliados en su colegio como enfermos. Y claro, hoy día le dan empleo, te juro que a los mismos agresores que fueron de ellos les dan empleo. claro. Entonces la vida da vueltas. Y el colegio para mí es esa espacio que su rol no es solamente entregar contenidos académicos, sino su rol es ayudar a las familias a formar, a ayudar a la sociedad, al Estado, a la familia, a desarrollar esos valores que queremos proyectar en el futuro. Hay un hermoso colegio en Pedro Aguirre Cerda, al que fuimos nosotros, que fuimos invitados, y cuando llegamos nos entregaron un pasaporte de la felicidad. El rector del colegio, su foco no es PSU, no es CIMSE, es felicidad. Y ellos lo que tienen no tienen un departamento de convivencia escolar, tienen un departamento de la felicidad. Y su foco, y un colegio subvencionado de Qué pocos buena. recursos, eh, que con muy poco hacen maravillas, Ujú. y su foco es ese. Todos los alumnos tienen su pasaporte de la felicidad y su foco es felicidad. Eso es muy lindo. Sí, El fuerte. colegio, el Marqués de Obando, ahí estaba buscándolo. Ajá, Hermoso ese colegio. Un colegio chico, lindo, humilde, pero uno que le da 20 vueltas al colegio más caro de todo Chile. claro. Ahora, siendo abogado del diablo, yo te podría decir, claro, ese colegio se está preocupando de la felicidad, pero nosotros necesitamos en esta sociedad de consumo gente que pueda ofrecer servicios y ofrecer cosas. ¿Podría yo, como abogado del diablo, hacer esta cosa de que sí, es importante, pero lo importante en realidad es que necesitamos producir, consumir, etcétera? Es que ahí vuelvo a los mismos personajes que te mencioné. Steve Jobs hizo los computadores, hizo este teléfono por presión o porque su pasión Mm, era hacer tecnología. Entonces a veces creemos que sí, a los hijos tienen que ser hijos de rigor. Sí, y Steve Jobs, te juro que era, pero maquiavélico con su claro. rigor, pero estaba conectado con su pasión. Y habrá mil historias distintas y podrás opinar lo que sea de Steve Jobs o no. A veces no me gusta ocupar personajes porque todos tienen sus luces y sus sombras. Sí. Pero para mí el foco es eso. La sociedad de consumo es la que nos permite una sociedad de intercambio de dineros. Pero es hermoso ver cómo las generaciones más jóvenes están mucho más preocupadas por el cuidado del medio ambiente, por de verdad trabajar en aquello que los apasiona. Muchos jóvenes están voluntariándose bastante en fundaciones, Mm, porque ven que entienden que el valor más importante es el tiempo y no el dinero. Y se dan mm, cuenta que cada 24 horas que pasan, cada hora que pasa, ya no se recupera. Pero hoy día tú puedes tener $1000, mañana $1.000.000 y pierdes el $1.000.000 y vuelves a tener 1000 y vuelves a trabajar y puedes volver a tener 1.000.000. Se recupera, el dinero sube, baja, es un número. Para mí la relación con el dinero es eso, es un número que uno trabaja para multiplicar ese número, en la medida de lo que se puede, en la medida de las oportunidades que uno va descifrando. Pero el tiempo no lo recuperas nunca, sí, qué nunca. importante. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener una cifra alta en el banco o ser feliz? Entonces, para mí ese es el desafío que le hemos hecho a muchos colegios. Es difícil decir Una pregunta de coaching sería, ¿tú quieres una vida mejor o una vida buena? sí, La vida buena es ahora. La vida mejor siempre vas a poder, siempre te van a poder poner un tackle a, sí, pero puede ser un poco mejor, un poco mejor, un poco mejor, y nunca vas a poder estar ahora y disfrutar nunca la vas a ahora. satisfacer. Y a mí me ha pasado que ahora que yo renuncié a mi trabajo para dedicarnos 100% a la fundación, y ahora que hemos estado en pandemia, aquí en la casa ha sido hermoso comparar. Yo me pregunto, bueno, si no hubiera pasado esto con Katy y nunca hubiera yo dado este cambio de conciencia, porque la verdad yo no tenía esta Mm, conciencia que te estoy diciendo antes de perder a Katy. Todas estas cosas fueron cosas que hemos aprendido y que de alguna forma la vida nos fue obligando a aprender. Y es penoso decir que tuve que aprender con el dolor. Y ojalá pudiera haber aprendido sin dolor, pero aquí estamos, hay que seguir adelante. Si yo estuviera hoy día trabajando para la empresa que estaba trabajando, con suerte habría visto a mi hijo, por más de que lo tengo aquí en mi casa.
habría estado en conferencias metido desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, y no hay una posibilidad de tener convivencia familiar porque habría estado estresado, porque seguramente las ventas están malas, hay que trabajar para mantener el empleo, hay que generar para tener comida en la casa, y hoy día me pregunto, a ver, espera, ¿qué es primero? mm, Primero es estar bien yo. Si yo no estoy bien, no puedo generar. Entonces, a ese ritmo, ¿estaría bien yo? Si después, ok, ya, estoy bien yo, pero si no tengo tiempo para estar con las personas que quiero, que en función de lo que pueda, probablemente ¿de qué sirve? hubiese estado con algún trastorno psicoemocional. Sí, pues, totalmente. ¿Y de qué sirve ese monto en la cuenta corriente? Mm, Si a mí me impactó un tuit que hizo la hija del director del Banco Santander de Portugal ujú, cuando falleció por coronavirus, que dijo, mi papá tenía los números, los montos que quisiera en el banco. Llegó al cargo más alto en su empresa, pero falleció solo en un hospital y nosotros no pudimos ir a verlo. Y no nos sirve de nada el dinero que está en el banco. Y mm, es así. Al final, cuando llega el minuto de rendir cuentas, da lo mismo. El dinero es un medio por el cual mejoras parcialmente la calidad del entorno que te rodea físicamente. mm. Y, Cómo cambia el... y por la sociedad que tenemos te da acceso a mejor educación, en teoría, te da acceso a mejor salud, en teoría, pero no te mantiene sano. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Entonces por eso para mí lo importante es, si le inculcamos a nuestros hijos que lo importante es que descubran sus pasiones y sean ellos felices por sobre ellos producir, su producción va a ser mejor, va a ser Claro, más eficiente y va a ser más duradera. sí, qué importante. Ahora estamos en esta pandemia, estamos todos medio paralizados, pero ya veníamos con algo distinto desde octubre del año pasado. Sí, fuerte la suma de las dos cosas. Fuertes se Pero suman sí, las dos cosas. sí, Eh, hay que, eso da para otra conversación. eh, sí. pero ustedes en ese momento, como fundación, ¿lo veían como algo positivo el cambio que se estaba provocando, independiente de que muchas de esas formas fueron violentas, lamentablemente? Habían personas, como el mismo James Hamilton, que el otro día conversábamos, que veía con positivismo este cambio de conciencia justamente que podía generar esto. ¿Ustedes cómo Yo lo lo, están yo, viendo? yo lo sigo viendo con positivismo. Ojalá nos alejemos de la forma en que reinó principalmente y nos enfoquemos en el fondo, que el fondo tiene que ver con eso, cuando empecemos a ser conscientes de lo importante, prioricemos lo realmente importante y no prioricemos lo que a veces la mayoría piensa que es. Entonces, en ese sentido hay que enfocarse. Para mí es positivo porque nos genera la conversación de lo relevante. Y hoy día, por ejemplo, ahora tenemos un live con Jaime Belolio en Instagram, Ujú, que es parte de la Mesa Nacional de Salud Mental, algo que no existía antes de la pandemia, algo que ni siquiera existió para el estallido social, que también debí... A mí, ¿qué me pasa? Yo soy colombiano, y esto que voy a decir lo digo con mucho respeto porque llevo viviendo 20 años en Chile, pero el chileno tiene un duelo que no ha desarrollado y que no se ha elaborado, y que le mm, falta una psicoterapia a ese duelo como país, de poder cerrarlo, la historia y decir, ok, ya no dejo de mirar para atrás y empiezo a mirar hacia adelante. ¿Y cuál es ese Chile que quiero crear? Entonces, cuando nos enfrascamos yo sufrí mucho la violencia de Pablo Escobar mm, y a veces eso también para mí me reacciona, mi posición frente a la violencia es, yo lo pasé muy mal en esa época mm, y no me gusta la violencia. Entonces, siento que nos falta todavía, para mí el estallido social fue como esa crisis de un problema emocional que no ha sanado y que explotó en todas sus dimensiones. Fue una catarsis nacional gigante, que espero que que con el tiempo y con esta pandemia y con esta necesidad, al final, para mí la pandemia, lo fuerte ha sido que nos hemos tenido que encerrar cada uno a conocernos a nosotros mismos. Y ya no hay distracción.
Por lo tanto, siento que la pandemia llegó en un buen tiempo para ojalá poder procesar toda esa rabia inicial para algo que sea más, ok, empecémonos a sentar a hablar cómo queremos el Chile futuro. A mí me daba miedo, y es muy título personal de Manuel Pacheco, tener una conversación en el contexto de una nueva constitución todavía con una emoción de rabia en el ambiente, Mm, porque ahí la rabia podía guiarnos a otro espacio. La ujú. emoción que tiene que ponderar es más bien esperanza, es más bien una emoción de amor, para que creamos esa La nueva unidad, constitución desde una unidad, desde amor, no desde la rabia. Y no desde la rabia el que piensa distinto, porque la vamos a tener que escribir entre personas que piensan distinto, exacto. sí o sí. Si es que termina ganando el apruebo, vamos a terminar teniendo que escribir algo entre personas que no necesariamente van a estar de acuerdo y no por eso están mal. Y No no es una estoy defendiendo opinión ninguna sobre el otro, posición. Iba que un amor. Y claro. hay algo hermoso que dice Humberto Maturana, que amar es dejar aparecer. Mm, Entonces el desafío que a mí me trae la suma de las dos cosas es, ¿estamos listos como país para dejar aparecer al que piensa distinto que yo? ¿Estamos listos para dejar aparecer a aquella persona que tanto he criticado y hacernos responsables. y hacernos responsables? Eso Sí, es para mí lo más potente, porque porque muchas un veces duelo se vive responsable. reorganizando. En un duelo uno, en el duelo de lo que pasó en el estadio nos fuerza a reorganizar las prioridades. Hay que dejar lo importante. Y para mí que lo más importante es salud mental. Y casi que, si me preguntas así como en términos de constitución, lo primero debería ser la salud mental, el cuidado de la salud mental de todos. Porque por eso, por el descuido de salud mental, llegamos a ese estallido. Claro, y las consecuencias también las habíamos conversado, que también es la drogadicción, es la violencia, es la autoviolencia y un sinfín. Es un sinfín. Yo estoy seguro que una persona, un violador, y no lo expulpo porque no es responsable de sus actos, pero una persona que es violador está sufriendo algo en su salud mental. Es Y como que es como lo que sistema no nos hicimos cargo antes, permitimos que ese acto ocurriera, pero lo podríamos haber prevenido si estuviéramos enfocados en brindar una buena salud mental a todos. es como lo que pasó en Estados Unidos ahora, eh, y leí por ahí un tuit que ni un niño nace racista, ni un No, niño ninguno. nace violador, ni un niño nace... Entonces, Pero fíjate que si yo te pregunto y te muestro una paleta de colores, ¿cuál es el color piel? claro, Ahí caemos todos por inconscientes. Es el color piel que es lo que nos enseñaron y es como que tú, en automático. Y como, a ver, perdón, pero entonces una persona más morena no tiene piel. ¿Ese no es un color piel también? Entonces también es tremendo, requiere una tremendo. reingeniería de cómo hablamos Mm, de nuestro lenguaje de parvularia para no enseñarle a los niños a ser racistas. Los mm, niños no nacen malos, los niños no nacen agresivos, los niños no nacen racistas, la cultura los hace. mm. Pero la cultura va en detalles tan chiquititos como ese. 90% de las personas que les preguntas cuál es el color piel te va a decir Sí, algo rosado, cafecito claro. Pucha. Y yo no soy racista, pero eso es lo que está en el sí, inconsciente. claro, seguro. Entonces, primero hay que trabajar con uno mismo, en darse cuenta. Yo también escuchaba una charla, no es racista, no es solamente lo que dices, también es lo que piensas. Entonces, si tú ves una persona de color, y que está mal dicho de color, porque los blancos son los que más colores tenemos, a una persona más oscura y te asustas, ¿por qué te asustas? ¿Qué tienes en tu subconsciente? ¿Qué te preocupa? ¿Qué película has visto que has comprado esa historia de esa Mira, persona? Por me ejemplo, yo pasó... como colombiano, créeme lo que me molestaron toda mi adolescencia. Yo viví en Estados Unidos un tiempo, porque, y aquí cuando recién llegué a Chile, ya llegó el de la coca, llegó el de la marihuana, véndenos algo, el narco, no sé qué, y es como, ¿por qué? ¿Por qué mi estigma tiene que ser ese? Mire, Si nunca en la vida... me pasó algo hablando esto de la educación con mi hijo chiquitito en su jardín. Un día lo fui a ver y estuve jugando con él un ratito dentro del jardín y habían unos maestros arreglando atrás y eran dos
Me parece que eran haitianos, Ujú. pero muy simpáticos ellos y como que y Bruno, que es mi hijo, era el único rubiecito que había. Ya, Entonces le empezaron a decir cositas, pero muy muy en buena onda, y Bruno como que en un momento se asustó, y me puse a pensar, ¿de dónde sacó él el eso? miedo a ¿De dónde? ellos. Yo no se lo he enseñado, su mamá tampoco. Entonces Pero también seguramente escuchó, vio algo de alguna de las tías probablemente, porque los niños tampoco, me imagino que tampoco. De hecho, tiene su mejor amigo en el jardín era un compañero de Haití. mira, Entonces, pero me quedó eso dando vuelta. ¿De dónde lo es que sacó? también viene, a veces ni siquiera es algo que se los digamos. Fíjate, hace poco también leí un artículo de Friends, de la serie Friends. Ujú. Todos eran blancos. Ah, sí, claro, sí, también lo leí, sí. Y es como loco. Entonces yo no había caído en cuenta de eso. Nos ha Ni ido a uno, Nueva York ahora, parece, es como que no, todos eran blancos, todos eran binarios o hombre o mujer, heterosexual, claro. no había nada entre medio. Y es como, también uno pone a pensar, ok, los dibujos animados que nuestros hijos ven, ¿qué tan inclusives, qué tan no racistas son? Entonces es como, Sí, porque de sí, pronto ven a una persona, ven a alguien distinto a lo que están acostumbrados a ver y lo prejuician como negativo, pero nadie les ha enseñado eso. Pero es porque los estamos acostumbrando a ver ciertos patrones que de claro. pronto salen a la vida real, ya ese patrón no es la vida, no es la realidad, y les cuesta entender esas diferencias. Bueno, Disney siento que nosotros, a nuestra generación, nos hizo mucho daño. Mm, Siempre con estas familias súper quebradas, marcadas, con hechos súper violentos entre sí, medio. Y ni hablar de los cuentos de princesa y todo eso, que ahora son un estigma que si uno se lo pregunta a un movimiento feminista es horrible. sí. Ni siquiera feminista, es como que le hizo súper mal al concepto de relaciones, al concepto de vínculo de pareja. Y ahí el tema para mí es, los que hicieron eso tampoco eran conscientes de ello. No, claro. Entonces, a mí me cuesta porque a veces como que, sí, pero es que Disney nos quería, no, yo creo que ellos lo estaban haciendo porque en ese minuto era lo que comercialmente se vendía, no era para fomentar una ideología, sino para fomentar un negocio. Y hoy en día, como papás, también nos vamos a equivocar con cosas que Mm. 30 años más van a estar nuestros hijos marchando diciendo, estoy en contra de no sé qué, porque no nos dimos cuenta del daño que eso generaba en ellos. Entonces a mí lo que más me frustra de estos movimientos es que a veces nos vamos de una esquina a la otra esquina y a la otro puesto y vamos, y nunca enseñamos que la vida, que hay matices, que hay cosas que podemos, que así como los colores de la piel, no es blanco y negro, hay muchos matices y hay muchas opciones y hay mucha diversidad. Y abracemos la diversidad, pero en serio, la diversidad entera, hasta los que opinan distinto contra la diversidad. Ahí está el desafío. Cuando yo de verdad soy capaz de abrazar a aquella persona que piensa radicalmente distinto que yo, pero la respeto porque es un ser humano legítimo. Ahí está el challenge. Mm. Oye, Manuel, como para ir cerrando, yo se lo he hecho a todas las personas que he podido conversar. Esta pregunta, ¿tú crees que después de esta pandemia vamos a ser más conscientes? ¿Va a aparecer una Pero, sociedad? ojalá, Ese es tu no deseo. sé, es mi deseo. Lastimosamente, el ser humano tiene memoria muy corta y a veces las necesidades de corto plazo le ganan a las de largo plazo por, por la necesidad. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos ciertas cosas de corto plazo que a veces no nos permiten ver a largo plazo. Pero lo que yo he aprendido es esto, a veces pensamos que las personas responsables del cambio son ciertas personas en ciertas élites. Y para mí es tan sencillo como decirte, si tú tienes un techo, si tú tienes una cama en la que vas a dormir esta noche, si tienes comida en tu refrigerador y tienes la capacidad económica de por lo menos planificar vacaciones, eres de los que tienes que hacerte cargo para mejorar la vida a aquellos que no pueden hacer ninguna de las tres. Entonces, por lo tanto, eso nos cae el moño a todos, a la gran mayoría de las personas que están viendo un podcast, que pueden conectarse a un Zoom. Hay muchos jóvenes hoy día que no están pudiendo, sobre todo en zonas rurales, que no tienen teléfono, computador,
que pelean en la casa por el teléfono de la casa para poder conectarse a ver sus clases y que ni siquiera tienen señal. Y ellos están quedando atrás en su educación. Tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que preocuparnos por aquellos distintos. Ojalá que la pandemia, al ser esta pandemia para mí ha sido un desafío de empatía, Mm, porque nos obliga a quedarnos en nuestra casa haciendo nada, porque eso es lo que mejor podemos hacer para cuidar a los otros. perfecto. Entonces, no es por ti que te quedas en la casa. Tú te quedas en la casa para no ser un ítem de contagio de otras personas que puedan ser más susceptibles a fallecer por esta enfermedad. Entonces, es un desafío de empatía. Entonces, para mí, ojalá esto perdure. De hecho, ayer conversábamos, no me acuerdo con quién era, pero están viendo varios estudios que se están haciendo en Europa post pandemia para ver cuánto dura este nivel de empatía, para ver si de verdad perdura, ya en los países Interesante. que se están volviendo a reabrir, para ver si de verdad, ok, a las 8 de la noche en España todos los días aplaudían a los médicos. ¿Todavía seguirá ese nivel de empatía hacia a las personas de la salud? ¿Todavía sigue el nivel de empatía del cuidado del otro? ¿O qué tan pronto vamos a volver a esa normalidad anterior donde la ley del más duro vuelve a ganar? Para mí es un deseo de corazón que ojalá no tengamos que volver a necesitar que el planeta Tierra nos dé una cachetada como esta para encerrarnos a la casa, a reflexionar y a pensar. Esto yo lo veo como el castigo de un profe que no hiciste la tarea, a la esquina, solo a mirar la pared. Estamos Claro. todos metidos en nuestras casas, encerrados, castigados, porque ¿vamos a aprender la lección o no? Yo creo que depende de cada uno. Si tú, yo, lo logramos hacer y aprendemos la lección y cuando salgamos de acá mantenemos claras esas prioridades que nos dimos cuenta que eran lo importante, vamos a ir de a poco ir cambiando esa calidad. Pero yo creo que tengo fe que va a ser así, pero depende de cada uno. Emanuel, muchísimas gracias. Que te No, pasaste. gracias a ti. Y a la Fundación Cathy Summers, ¿cierto? Me encantó el nombre. Sí, mi gorda chica. Buenísimo. Sí. Así Sí, que, Leli hoy día no pudo estar disponible, hoy día nos entregaron unas cosas de Katy que no veíamos de ella desde que se fue. Y mira, ha sido un día emocionalmente intenso, así que yo un poco como que me limpié las lágrimas y vine aquí a hablar contigo, pero ha sido un día con harta pena de revivir el duelo. Así que desde agradecido, el corazón, por eso agradecido, quería estar acá. muy, muy agradecido entonces. Y vamos a dejar el link de la fundación para la gente que vea esto y se quiera meter. Y Sí, espero que cuando pase todo esto podamos hacer esto mismo, pero en en vivo y en directo, directo. en vivo e en Felices, directo. felices. Cuenta Muchas con gracias, ello. Manuel. Un abrazo, Jorge. Un Que te vaya abrazo de bien. corazón. Que estés súper. Igual, chao, chao. Chao, chao.